Bueno, esta semana compartía yo con un paciente y le decía, mira, tengo una palabra que creo que es la más bonita que se puede oír, y es evangelio. ¿Ha pensado en la palabra evangelio? Es bonita, es alegre, transporta vida, pero además es que el evangelio significa buenas noticias, que Dios nos ama, que ha dado la vida por ti y por mí, para que si tú crees en Él, Él te da la vida eterna. Quizá tú la escuches y la has escuchado 1000 veces, pero cuando la escucha una persona que le quedan un día o 2 días de vida, la cosa cambia mucho. Esa persona entregó a Cristo su vida, hizo la oración de fe, reconociendo sus pecados y aceptando a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y no sé si ya seguirá aquí en la tierra o estará en el cielo. Ya los padres, los hijos le habían pedido el alta para que se fuera a su casa y se tomara su copita de coñac y se fumara su cigarro. Así me decían los hijos, ¿no? Es la idea del mundo. Déjalo que disfrute para el tiempo que le queda, déjalo que disfrute. Pero nuestra mente es distinta, ¿que sí? Yo quisiera compartir hoy el deseo de buscar a Jesús, ¿eh? Y os invito a abrir la palabra de Dios por el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Hoy quiero compartir A, B y C del Evangelio. La A, la B y la C. Lo más sencillito del Evangelio, pero lo más profundo y lo más eficaz para los momentos cuando las cosas no nos van tan bien. Saber responder, ¿no? Aquí hay un pasaje donde Jesús con sus apóstoles o sus discípulos van de una orilla a la otra orilla del mar de Galilea. Y vamos a darle lectura. Terminando la travesía, Marcos 6, 53 al 56. Vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en su lecho, donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaron el borde de su manto, dice las Escrituras, que quedaron sanos. Le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. El deseo de tocar a Jesús. Deseo, anhelo, despertar ese ardiente deseo de estar con Jesús. ¿Lo vive? ¿Lo has vivido? ¿Lo sigue viviendo? Es lo más bonito que se produce en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, que se despierta un deseo nuevo. Y ese nuevo tiene que ver con una persona. Y es la persona que dio la vida por ti, que se llama Señor Jesucristo, ¿eh? El Cristo. Deseo de tocar a Jesús. ¿Cómo está ahora nuestro deseo? Si tuviéramos que medirlo del 1 al 10, ¿en qué número lo tendrías tú? Ayer miré yo el aceite de la moto mía y estaba casi abajo del todo. Digo, menos mal que mi deseo está más arriba. ¿Cómo está nuestro deseo? Porque sabemos que somos humanos y a veces baja, ¿no? A veces sube. Y eso ¿sabe cómo lo sabemos nosotros? No mirando, pero sí contemplándonos a nosotros mismos, si nos apartamos para buscar a Dios. En esa semana leía a los místicos, a San Juan de la Cruz, leía a Santa Teresa un poco por lo alto, y a Fray Luis de León, hombres espirituales, hombres muy cercanos a Dios, a su medida, ¿no? Y hombres que lo daban todo, por estar un tiempo buscando al Señor, orando, hablándole, escribiéndole, contemplándole, ¿no? Pues aquí podemos ver una escena muy bonita donde Jesús se monta en una barca y va a la otra ribera
y cuando llega a la otra ribera, que es la otra orilla del mar de Galilea, mar de Genezaret, o el mar de Tiberiades, que es el mismo, según se contemple, quien lo diga. En este mar, es un mar muy bonito. ¿Por qué se le llama mar de Galilea? Porque tiene tipo de arpa. Es como si fuera un arpa y se contempla desde arriba, ¿eh? En un avión se contempla como un arpa y le pusieron este nombre, tan Genezaret, mar de Galilea o mar de Tiberiades, mar de agua dulce, que tiene 43 metros de profundidad y es un mar bello, pero al mismo tiempo es un mar que se levanta olas muy fuertes. Pues Jesús entró en la barca con sus discípulos y llegaron allí. Entonces le rogaban todos los que estaban que le dejara tocar o que sea el manto que llevaba Jesús, la túnica que llevaba Jesús o el manto de oración, ¿ven? Que se puede ver. Pero desde allí partía Jesús por todas las aldeas, ciudades y campos, y la gente le ponía a los enfermos en las calles y le pedía que le tocara. Entonces todos, dice la palabra, la conclusión, que todos los que le tocaban quedaban completamente sanos. Sano. Capernaum, Jesús tenía una casa en Capernaum. Es pueblo de Nahum, era un poblado de pescadores, un poblado, en este caso, pobre. Jesús tenía su casita, que una vez le desmontaron el techo, ¿recordáis? Pero tenía él su casita y desde allí recorría todo Galilea y una vez o dos veces al año iba a Jerusalén, unos 200 kilómetros de distancia. Pues desde allí iba y le era más fácil de rodear todo el mar, le era más fácil coger la barca con los apóstoles y de una orilla a otra. Y aquí lo sorprendente que podemos ver es que todos los enfermos, sin hacer excepciones de personas, eran sanos. Jesús dedicó mucho tiempo para sanar a los enfermos. Su propósito era predicar el Evangelio, pero se compadecía mucho de los enfermos. El ser humano desde su origen ha deseado tocar a Jesús, a tocar a Dios, relacionarse con Dios. Algunos han creado sus propios dioses y después lo han adorado. Algunos adoraban a Dios debajo de los árboles frondosos, y allí hacían un altar y oraban a Dios. Otros en los montes altos, otros hicieron imágenes de piedra, imágenes de madera, de oro, de plata, de bronce, para adorarlo. El ser humano parece ser que necesita ver, tocar y contemplar para adorar a Dios. Y el Señor le dijo que a Dios había que adorarlo en espíritu y en verdad. Algunos han creado ciudades santas, donde tiene que ir por lo menos una vez al año, porque si va una vez al año, todos los pecados de su vida son perdonados. Algunos hacen capillas y adoran a veces a imágenes y quieren tocarlo. Y hemos pasado Pentecostés, y si alguna vez ha ido al Rocío, verá que no estoy hablando tonterías, que es una realidad. Se matan por tocar la imagen. Otros por medio de la meditación, reflexiona, medita y llega al nirvana, a esa paz profunda. Otros también por las buenas obras, contra más haga, pues más voy a tener. Otros buscan a Dios en su interior, creyendo que ahí está la paz y que ahí está el Supremo y que ahí encontrará la solución a tu vida. Mas Jesús profetizó, fue profetizado cerca de 8 siglos antes, con el profeta Isaías. Decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, ¿recordáis? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan el Bautista, cuando lo vio, ¿se acordáis lo que dijo? Este es el Cordero que quita los pecados del mundo. El que iba a dar su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. Nació en Belén, como sabemos, se crió en Nazaret y comenzó su ministerio, ¿a dónde? En Galilea. Y se estableció en un pueblecito de Nahum llamado Capernaum. Allí estuvo los 3 años yendo de un sitio para otro. Primero tuvo 12 discípulos, después 120,
después le seguían una multitud, y al final, ¿cuántos quedaron? 120 en el aposento alto. Comienza su ministerio, y en el Evangelio de Marcos que estamos, capítulo 1, 14, nos dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dentro de su función ministerial, se compadece de los enfermos físicos, mentales y espirituales. Cuando entró en la sinagoga, se le dio un libro a leer que decía: he venido para dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús dedicó parte de su ministerio en la sanidad y liberación. Si leéis los evangelios, por ejemplo el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más cortito, más específico, la mayoría de los textos están relacionados Jesús sanando a los enfermos, Jesús liberando a los oprimidos, y hay multitudes de enfermos que son sanados y personas que son liberadas. Ahora la pregunta sería: ¿cómo podemos tocar a Jesús en el día de hoy? ¿Cómo podemos tocarlo? Yo creo que en el primer lugar es aceptando la soberanía de Dios. Voy a hablar 4 formas de tocar a Jesús. Uno es aceptando la soberanía de Dios, algo que al ser humano lo cruje, algo que al ser humano lo desorienta total. Pero hay un pasaje en Marcos capítulo 1, 40, que habla de un hombre enfermo, una enfermedad que le impedía estar con la sociedad, porque era leproso, y dice así en la Escritura, en el 1:40, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No dijo: Señor, límpiame. No, dijo: si quieres, puedes limpiarme. Aquí este hombre aceptó, entendió y comprendía que estaba la sanidad en el deseo que Jesús lo sanara o no lo sanara. Le dejó a la soberanía de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice que extendió la mano y lo tocó y fue limpio. Pero aceptó, él aceptó y entendió que Dios era soberano. Es soberano. Entonces, en el A, B y C de esta mañana, yo quiero decirte que Dios tiene el control de nuestras vidas. Es una de las lecciones que nosotros, los cristianos, tenemos que entender. Que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control. Cualquier cosa que nos pase está controlado por Dios. Dice que no se cae ni un cabello sin el conocimiento de Dios. Eso nos va a enseñar a no quejarnos. Porque normalmente los seres humanos, cuando algo nos sale bien, ¿qué hacemos? O le echamos las culpas a los demás o nos quejamos. Pero normalmente le echamos las culpas al que está al lado. Eso hay que entender el Evangelio en el A, B y C, y es en el primero A, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Al hermano le puede decir: mira que te vas a morir. Y tú dices: sí, pero Dios tiene el día. Él sabe el día de nuestras vidas. Puede ser hoy, mañana o el año que viene, o no sabemos cuándo será. Va a ser un día, porque la paga del pecado es muerte. No la podemos librar esta muerte, a no ser que seamos arrebatados, como Elías y no. Nosotros pues aceptamos. Ese es una de las lecciones que tenemos que aprender, que Dios tiene el control de nuestras vidas. B, que si pasa algo es porque Dios lo permite. Si nos pasa algo es porque Dios lo permite, sea lo que sea. Ten esto siempre presente y te va a ayudar a vivir la vida cristiana, como dice la palabra, en abundancia o en paz
o intranquilidad, no despertando en ti la queja, la murmuración, la crítica, sino al contrario, viviendo con una aceptación, aceptar las cosas, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que si pasa algo es porque Dios lo permite, y C, no te dará algo que tú no puedas soportar. Es bíblico, y así lo dice la Escritura, que el Señor no nos tentará más que nosotros podamos resistir. Dios sabe la resistencia tuya. ¿Por qué tú estás pasando eso? ¿Por qué yo puedo pasar otra cosa? Es porque Él sabe la resistencia de nuestras vidas. Y nos permite, como le permitió a Job lo máximo, pero Job pudo y resistió. Después fue bendecido, aunque su tiempo de prueba fue muy difícil. Igual que la tuya que estás pasando ahora, o la mía que pueda pasar, o que he pasado, o que me pasará, no se sabe. Pero si entendemos esto, aceptamos la soberanía de Dios, nos va a ayudar mucho, porque le estamos haciendo ver de que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios pesa, en este caso, lo que nos va a mandar. Imagínate Dios, si te pone un saco de cemento de 100 kilos lo harto, pues, o de algo, te viene abajo, pero te dice, no, este no puede con 100. Le voy a mandar 40. Con 40 le va a temblar las piernas, pero va a resistir. Va a resistir. Dios sabe la madurez tuya. Dios sabe la profundidad tuya. Dios sabe tu relación con Dios. Contra más cerquita estemos de Dios, más oímos a Dios. Una de las cosas que me está pasando a mí, que yo no puedo ya estar al lado de personas que sillan. No sé qué me pasará, pero no puedo estar con una persona que está sillando. Y más si está orando y está sillando. Y yo digo ¿a quién le sillamos? A los que están lejos, que no se entera. Pero si yo estoy al lado de uno que está cerquita, no tengo que sillarle. Yo no tengo que sillarle a Dios, Dios no es sordo. Es que a veces queremos que contra más fuerte sea nuestra oración, más alta, más fuerte es. Estamos equivocados, creo. Porque a veces dice que el Señor está en el siervo apacible y delicado. ¿O será que yo, como estoy orando ahora por los enfermos que están muriendo casi todos, entonces oro suave, delicado, paciente, para que el enfermo no lo asuste y termine su hora antes de tiempo? Entonces, no hay que chillar, no hay que pegar voces. Ahora, si estamos en una congregación, tenemos que elevar nuestra voz, que todos se enteren. Pero si estoy solo... O si estoy con 3 o 4 en un cuarto de 3 metros, esos chillidos, ¿para qué? No te dará algo que tú no puedas soportar. Ten esto siempre presente. Uno, que Dios tiene el control. Otro, que no pasa nada sin Él saberlo. Y el otro, que Dios, si te da algo, es porque Él sabe. Él está contigo. Solamente que le busquemos y le hallaremos. Buscarle y hallaréis. En segundo lugar, Marcos capítulo 1, 43, le dijo el Señor. Entonces le encargó, una vez que lo sanó, este hombre pegó un salto de alegría, al verse que su piel estaba como la de un niño chiquitito, y pegó un salto delante del Señor estupendamente. Y en ese salto, el Señor le dice, en el 43, entonces le rogó, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no diga a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ello. Pero oído él, comenzó ¿a qué? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué le dijo el Señor? Rigurosamente, que no dijera nada. Pero el salto que pegó fue tan alto que no escuchó lo que el Señor le había dicho, porque se dejó llevar por esa emoción y ese sentimiento, que los oídos se le taparon, y él interpretó ¿el qué? Que tenía que publicarlo y divulgarlo por todos los sitios. ¿Qué había hecho este hombre? ¿Qué es lo que había hecho este hombre? Había desobedecido al mismo Señor, ¿no? El segundo forma de tocar a Jesús es obedeciendo lo que dice. A veces nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Es que
no oímos, porque estamos tan emocionados, incluso como este hombre, el leproso, que pegó ese salto o salió corriendo, yo no sé lo que le pasó, pero el Señor le dijo rigurosamente que no dijera nada. No era el tiempo, sino que fuera y cumpliera con la ley, que Moisés, que fuera a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que decirle que se lavara y se quedaran 7 días en la puerta de la entrada, hasta que la lepra desapareciera totalmente, a ver si había sido sanado total o era un poquito temporal. No obedeció. A, B y C. Hoy día no se obedece si no se interpreta. Yo creía, yo pensaba. Hoy te dicen algo o te escriben algo y tú respondes lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, lo que tú creías o lo que tú deseas. La obediencia. La obediencia es una forma de tocar a Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos tocar a Jesús, tenemos que empezar a obedecerle. Obedecer su palabra. B. En obedecer está la bendición. Algo duro, algo difícil, pero es la realidad. Si obedecemos, somos bendecidos. C. En obedecer está la madurez. El que es maduro, obedece. El que es maduro, oye. El que es maduro no interpreta, sino que obedece y ya está. Si me ha dicho que no lo diga, no lo voy a decir. Ya vendrá tiempo que yo lo publique y que yo lo divulgue por todos los sitios. Pero no era el momento de publicar ni divulgar. Era el momento de oír a Dios. Oír a Dios. Y para oír a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Está cerquita. Cerquita. Mira, cuando era más joven, iba a los museos y para no pagar la guía, pues me ponía un poquito así retirado y escuchaba. Pero conforme la guía se iba, pues ya lo que me enteraba yo era de un murmullo. Del murmullo nada más. De Velázquez, de Goya, de cualquier pintor o escultor. Era nada más que era lo que era el murmullo. Si quería enterarme, ¿qué tenía que hacer? Acercarme. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús. Los que se acercaron y tocaron el borde, dice la Escritura, que fueron sanos. Si nos acercamos a Jesús, nosotros vamos a oír su voz y vamos a obedecerle. Y vamos a ser bendecidos y vamos a crecer, vamos a madurar en el Señor y aceptaremos las situaciones que nos puedan presentar la vida, que a veces será más agradable o a menos desagradable. En tercer lugar es colaborando por los demás. Marcos capítulo 2 hay una escena donde hay un hombre que es paralítico, imposibilitado, no se podía acercar a Jesús, pero hubo 4 hombres, dice la Escritura, y entró Jesús otra vez en Capernaum, en su casa, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. La gente de alrededor se enteró que Jesús estaba en su casa, y como ya se oía que Jesús sanaba a los enfermos, pues este hombre, dice la Escritura en el 2:2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ellos no se cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí contemplamos, Jesús está en su casa, en Capernaum, la gente se entera que Jesús está allí, entonces van, Jesús le está predicando el Evangelio a todos los que están allí, está anunciando el reino de Dios, pero había un hombre que tenía una necesidad, era paralítico, sabía que Dios lo podía sanar, pero no se podía desplazar. Entonces necesitaba voluntarios, a personas que fueran, lo cogieran, y 4 hombres fueron voluntarios. Lo cogieron en una camilla, fueron para la puerta, pero la puerta estaba a tope. Como, no sé si te acordáis cuando estábamos en la calle Zarza, que la iglesia estaba ahí, la puerta estaba a tope de gente, y ya no pasamos la calle Pajarete.
pero la puerta siempre estaba llena de gente escuchando al predicador, ¿no? Y cuando llegaron a la puerta no podían entrar por la multitud de personas que había, porque todos querían ser sanos y querían oír, querían el evangelio. Pues estos 4 hombres llegaron a la puerta y vieron cómo podemos meterlo arriba. Pues cogieron la escalera, una escalera que hay, subieron al techo, ahora el techo estaba tapado normalmente. Pues abrieron el techo y lo dejaron caer como si fuera aquí delante. Y dice en el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de quién, del paralítico, de los voluntarios, ¿Cómo podemos tocar a Jesús en este siglo? Ayudando a los demás, ayudando a los demás. Cuando ayudamos a los demás, realmente estamos ayudando al mismo Jesús. A mí me se viene siempre la imagen, cuando veo un paciente enfermo en la cama, me viene la imagen de Jesús, porque así lo dice las Escrituras: estuve enfermo y me visitaste, y me visitaste. Entonces, y bueno, seguimos el pasaje donde el Señor, hay unos pocos allí que están murmurándole y dice: a ti te digo, levántate. Como el Señor vio todo aquello y le dijo a los que estaban allí al lado: para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, le dijo así: a ti te digo, el 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, tal maravilla. A, B y C del Evangelio. Hoy día está uno muy centrado en uno mismo, en yo y yo. Y debemos despegar nuestras alas y atender también a los demás. A los demás. Debemos de atender a los demás, porque si atendemos a los demás, estamos atendiendo al mismo Jesús. Tocando a los demás, tocamos al mismo Jesús. Eres bendecido, así lo dice la palabra. B, ayudar a los demás es ayudar al mismo Jesús. Primero es atenderlo, segundo, ayudarle, y ayudar a los demás es ver a Jesús en ellos y en ti mismo. Es una A, B y C sencilla, profunda, y está a nuestro alcance. Hoy día está uno muy centrado en uno mismo, en el yo y yo. Tenemos que despegar, porque ayudar a los demás es ayudar al mismo Jesús. Ayudar a los demás es ver a Jesús en ellos y en ti mismo. Y en cuarto lugar, ¿cómo podemos tocar a Jesús hoy día? Apartándose con Jesús, apartándonos para hablar con el Señor. Hablar con el Señor. Relación personal. Marcos capítulo 3, del 3 al 15, dice así la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlo a predicar. Estableció 12 para que, en primer lugar, para que estuviesen con él. El Señor nos ha llamado para que estemos tiempo con él, para que le podamos conocer. El día que le aceptamos, Jesús fue presentado, pero con solamente que te presente una persona no la conoce. Necesita ahora mantener una relación. Vivimos en un mundo muy materialista y no vivimos en un mundo donde nos recogemos. No, queremos estar con los demás, queremos ir a todos los sitios, queremos estar en todos lados, queremos agradar a todo el mundo, pero no vivimos en el mundo realmente donde nuestra alma, nuestro espíritu se despierta para decir: voy a dar una vuelta con Jesús. Voy aquí al lago, o voy a tal sitio, pero voy a estar con Jesús. Y va para caminar y hablar con él. O va para presentarle toda tu situación que estás teniendo. No.
Mira, el otro día, hablando con un hombre, que estaba el hijo en el hospital, estaba el hijo afuera, y le pregunto, ¿cómo está tu padre? Y me dice, pues mira, ya le han dicho ya que ya le queda muy poco. Le queda muy poco y eso. Y le digo, ¿y él es creyente? Y me dice, sí, él es creyente, él cree en Dios. Aquí en España creemos todos en Dios. Tenemos esa ventaja. Nosotros decimos, si crees, pues reconcíliate con Dios aceptando a Jesús en tu corazón. Se no es fácil. Total, que hablo con este hombre y le pregunto si es creyente. Sí, hombre, yo soy creyente, que esto es lo otro, porque vaya, poquito, en fin. Y al final le digo, bueno, pues si tú eres creyente, tú crees en Jesucristo, tú quieres creer en Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, que te dé la salvación y te dé la eterna. Y me dice, sí. ¿Y quieres hacer una oración conmigo? Sí. Y yo hago la oración, Señor, hago la oración de fe, y después oro por él, y al estar orando que el Señor le diera paz, y dice, sí, que me dé 2 millones de euros. Y le quedaban 2 días, o un día. Sí, que me dé 2 millones de euros, decía el hombre. Somos muy material. Es la primera vez que escucho yo eso en una oración de una persona que le quedan 2 días. Que ya los médicos le han dicho, llévatelo para tu casa porque no tiene solución. Que me dé 2 millones de euros, dijo el hombre. Yo digo, ¿y para qué los quiere? ¿Para qué los quiere? ¿Para qué quieres tú 2 millones de euros? Tú lo que necesitas es ahora es paz, sanidad y salvación. Hablando de esto, es una realidad. Queremos lo material, queremos material. Ahí se ha alejado mucho aquella época donde los hombres y las mujeres buscaban a Dios. De ahí los conventos, de ahí las monjas de clausura, de ahí los místicos. ¿Por qué? Porque la vida era una vida muy contaminada. Una vida realmente que en los conventos entraba y salían los hombres. Y cuando Santa Teresa o Teresa vio todo ese manejo que había, él decía que tenía que renovarla. Y se fue a una casa. Y ahí ya cortó a los hombres. Y que buscaran a Dios. Y buscaban a Dios. Nosotros que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, andemos con Él. Busquémosle como le buscó Enoc, ¿recordáis? Dice que empezó a caminar con Él y fue tan agradable la compañía y la amistad que terminó en el cielo. Busquémonos, pasemos ese tiempo con el Señor. El Señor quería que los apóstoles, antes de comenzar su ministerio, tuvieran una relación íntima con Dios. Y en segundo, para enviarlo a predicar el Evangelio. Y le dio autoridad para sanar y liberar a los enfermos. Y realmente, pues, fueron muy bendecidos. A, B del Evangelio. A, hoy vivimos en un mundo material, como estaba hablando, superficial y religioso. Superficial y religioso. B, acerquémonos a Dios para tener sed de Él. Al que tiene, se le da. Al que no tiene, se le quita. Porque no genera. Si nosotros queremos generar la vida espiritual, tenemos que acercarnos a Dios y beber del agua de fuente que salta para vida eterna, aquella agua que le dijo a la samaritana. Si nos acercamos, procuramos, anhelamos y deseamos, como el salmista, mira lo que dice el Salmo 63, puedes leerlo. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Léelo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado la casa de Dios en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti, ¿a dónde? En mi lecho, mi cama. Cuando medite de ti, ¿en qué? En las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma como apegada a ti, y tu diestra me has sostenido. Si tuviéramos que escribir un salmo nosotros ahora, ¿cómo lo escribiremos? Con relación a Dios. ¿Sería semejante al Salmo 63? ¿Tendría nuestra alma ser de Dios?
¿Lo desearía nuestra alma? ¿Está apegada a Dios? ¿O vamos cada uno por una parte? Dios por un lado y nosotros por otra. Porque has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti. Qué bonito, ¿no? Qué relación más íntima, qué deseo más ferviente de buscar a Dios y de tener a Dios. Y no se acordaba a las 2 de la tarde ni a las 3 de la tarde. En la madrugada, en las vigilias de la noche, cuando estoy en mi lecho, las noches las pasaba. Adentrémonos en Él, en Cristo. Mira lo que dice Cantar de los Cantares. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Cantar de los Cantares, capítulo 1, 7. El alma necesita saber a quién le ama. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Fray Luis de León era un hombre teólogo de los conversos de judíos en el siglo XVI, y este hombre tradujo el Cantar de los Cantares a la lengua castellana, para que los castellanos, era de Castilla, los castellanos pues pudieran leer la Biblia. Pero él fue para una prima específica que él tenía, le tradujo el Cantar de los Cantares. Cuando la Santa Inquisición se enteró, pues entonces lo llamaron al oficio. Lo llamaron al oficio y lo metieron 5 años en la cárcel de Valladolid. Y en los 5 años de la cárcel de Valladolid, él pidió que le dieran un libro, que le dieran para escribir, que le dieran un papel, y ahí estuvo en la cárcel. Cuando terminó esos 5 años de cárcel, le reconocieron que no había cometido ninguna falta y le dieron la cátedra en Salamanca, donde él era catedrático. Y empezó la lección, como decimos ayer, y siguió adelante como si no hubiera pasado completamente nada. Hazme saber, oh tú, a quien amas mi alma. Es el deseo de un alma que está enamorada, es un alma que está sedienta, un alma que desea tocar a Jesús. Debemos de sentir en nuestro interior ese deseo, estemos a donde estemos. Hay otro personaje que muy bien, San Juan de la Cruz, un hombre que tenía unos 50 de altura, esa la sabía, pero todavía no han llegado a descubrir la profundidad de su medida, porque cuanto más estudia, más profundo es este hombre. Dejó muchas canciones, dejó muchos escritos, de tal manera que cada vez que se oye, que se profundiza, que se estudia, que se escudriña, era un hombre realmente que buscaba a Dios y pasaba tiempo con Dios. Un niño, también descendiente de los judíos cristianos, convertido, como se le decían aquí en España, los marranos, convertido al catolicismo. Este niño tenía un padre y su madre, y el padre murió el niño era muy pequeño. La madre pidió auxilio, ayuda a la familia del padre y le dieron la espalda. Entonces tuvo que trabajar lo que pudo y metió al niño en un trabajo, pero a él no se le daba muy bien el tema de las manos. Lo metió en el colegio de doctrina, los jesuitas, y este niño empezó a estudiar y se dieron cuenta que era muy inteligente. Al ser tan inteligente, pues lo apartaron. Y como no sabía el tema de manos, lo metieron en un hospital. Allí estuvo estudiando y atendiendo a los enfermos, recogiendo limosna, ayudando a la misa, hasta que él se formó. Cuando él se formó, fue sacerdote y él empezó a tener experiencia con Dios cercana, muy cercana con Dios. Escuchó a Santa Teresa, se unió a Santa Teresa. Desde allí lo llamaron el Santo Oficio a Toledo. En Toledo estuvo 1 año y medio en una cárcel metido, y ahí él recordaba el Cantar de los Cantares. Pero mira, ¿sabes lo que le hacían? Tenía en la cárcel la cerda, y tenía una ventanita chica, y ahora todos los frailes pasaban y cada uno lo injuriaba. Uno, otro, y al mismo tiempo le daban latigazos. Pero él clamaba a Dios. Y ahí él escribió Las noches oscuras, profundas. Se la puede ver, es una película que hay, pero la puede ver. Noches profundas con el mismo Señor. Él terminó su vida realmente ahí en Úbeda,
y después fue reconocido como el místico principal, como que no hubo otro místico tan importante. Aquellos que le azotaron, después lo reconocieron, y aquellos que le dieron un latigazo, después lo santificaron. Todo lo contrario, ¿no? La intimidad con Dios. Busquemos la intimidad con el Señor. ¿Cómo podemos tocar a Jesús en nuestro tiempo? ¿Cómo? Pues aceptando la soberanía de Dios. Aceptándola, acéptala. Lo que te pase diariamente desde que te levantas, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Apréndete este texto porque esto es clave en la vida. Yo siempre lo digo porque es mi texto. Salmo 37. Encomienda a Dios tu vida, confía en Él y Él hará. Desde por la mañana temprano, tú lo encomiendas. Ahora lo que te venga en el día, acepta la soberanía de Dios. Y sabe que Dios te ama, que Dios está contigo y no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. En segundo, aprende a obedecerle. Literalmente, obedecer. Porque ahí está la bendición y la madurez. En tercero, intenta ayudar a los demás. Haz voluntariado, intenta ayudar. Colabora en la iglesia, colabora con la oración, con la alabanza, con el estudio, con la asistencia. Colabora. En cuarto lugar, relaciónate con Dios. Búscale. Dirte, voy a darme una vuelta hoy con Jesús. Voy a pasear con Jesús. Voy a expresarle lo que hay en mi corazón. Voy a escribir mi salmo. Y escribe tu salmo. Y después lo contempla con el Salmo 63. Y hasta que no llegue a su altura, no pare de escribirle y de renovarlo hasta que llegue al Salmo 63. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana y que podamos crecer, no sé como San Juan de la Cruz, pero sí como Pablo y como él que sé cantar de los cantares. Hacemos una oración y pasamos a la parte de la comunión.